frente como a los últimos dichos por parte de las autoridades, como pensar bien seriamente en cómo podemos autogestionarnos. Así que te doy la bienvenida a esta conversación sobre la autogestión de la salud y el bienestar más allá de la medicina alópata occidental. Bacán. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de que se puedan abrir estos espacios para hablar un poco acerca del autocuidado, que, como tú bien lo dijiste, es tan relevante, o quizás más relevante que nunca en estos tiempos. Sí, claro. Respecto a ese tema, como para sacarnos el máximo provecho, a tu juicio, ¿el autocuidado tiene un carácter político? Y dentro de esto político, ¿responde a un enfoque macropolítico o micropolítico? Súper. Hablamos un poquitito acerca de eso la otra vez cuando estábamos Sí, claro. gestionando la reunión. Y me parece un tema súper relevante. A mí en lo personal creo que es de extrema relevancia el crear un puente entre estas dos políticas, como tú lo mencionaste, lo micropolítico y lo macropolítico. A rato esperamos mucho de lo macropolítico y en general se resuelve poco. Y en lo micropolítico creo que podemos hacer muchísimo, muchísimo. Yo creo que desde ahí parte, es desde el lugar fundamental desde donde emerge la posibilidad del autocuidado, Sí, pero claro. siento que puede no ser suficientemente llevado a lo macro. Entonces yo creo que hay un puente entre medio que es súper importante de considerar, que es la comunidad, lo comunitario, que existe entre los dos puentes, entre lo macro político y lo micro, el individuo. La creación de comunidad siento que es súper relevante cuando hablamos de autocuidado. Entonces yo hablaría harto del autocuidado desde una perspectiva comunitaria. Entonces también un autocuidado comunitario creo que es muy relevante. Y ese tipo de cosas parten en este tipo de instancias, donde podemos conversar acerca del autocuidado individual y cómo esto permea hacia lo colectivo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Paula dejó en los comentarios también poner el énfasis en el autocuidado, entendiendo que es parte de un cuidado colectivo y que finalmente esta pandemia, que a mi juicio es como un retiro involuntario, Mm. que nos ha hecho irremediablemente mirarnos, pero también nos ha permitido detenernos, reconsiderar y desde ahí dar una nueva mirada a cómo nos estamos relacionando y a cómo estábamos viviendo la vida. Claro. Claramente desde situaciones bien complejas, desde la angustia, desde la ansiedad para muchos, pero creo que estas instancias también generan, y es el espíritu de esta conversación, precisamente el enfocarnos en las soluciones y en ver todos los aspectos positivos que tenemos por delante respecto a lo que estamos viviendo. Entonces sí, el cuidado colectivo es sumamente importante y el autocuidado creo que es bastante inviable si no hay un cuidado colectivo. Sí, tal cual. Es súper importante eso. Desde la perspectiva de la Ayurveda y del yoga, no podemos estar completamente bien como individuos si no estamos bien en lo colectivo. No, tú no puedes estar realmente bien si es que tu vecino está sufriendo. Y eso es algo súper importante a primero conceptualizar, pero luego a aplicar en el día a día. Sí. Entonces, bueno, como te decía y en honor al tiempo, enfoquémonos en las soluciones, porque con los dichos del ministro hoy en la mañana de no supimos explicar bien cuáles eran los peligros del virus, no queda mucho que hacer en ese camino, sino más bien ir a la autogestión. Y desde acá nosotros sabemos que eres profesor de yoga, profesor de Ayurveda, que lo practicas, que vives a concho esa filosofía, y quisiéramos que nos cuentes un poco cómo el Ayurveda y otras tantas disciplinas y ciencias de la medicina que son milenarias tienen
el foco en la salud, cómo se concibe la salud desde la Ayurveda. Súper, muchas gracias por la pregunta. Súper importante pregunta. Antes de definirla completamente desde la Ayurveda, es súper relevante entender que desde estas dos ciencias, el yoga y la Ayurveda, la salud es algo integral. No es solamente reconocible por un solo factor. Entonces, en la Ayurveda hay un verso que es muy lindo que define a la salud, y este verso describe a la salud primero con una palabra. La palabra que define a la salud en el Ayurveda es svasta. Svasta significa, literalmente, si la divides en dos, sva significa propio, de uno mismo, y stha, que significa, como en el español, estar, establecerse. Entonces, swasta, la salud, significa establecerse en uno o una misma, ¿sí? Y eso es súper relevante. La salud, por lo tanto, es un asunto con características objetivas, pero fundamentalmente subjetivo. Es decir, la salud para mí no necesariamente es lo mismo que la salud para ti, si bien hay ciertos parámetros que se comparten. La salud, que es algo compartido, absolutamente compartido, es establecerse en uno mismo. Y eso es súper relevante porque implica distintas connotaciones, no solo establecerse en uno mismo a nivel fisiológico, sino que establecerse en uno mismo a nivel mental, emocional, social, comunitario, espiritual, en fin. El Ayurveda da dos grandes ideas. Uno, establecerse en uno mismo significa a nivel interno eh, tener contentamiento, estar satisfecho, estar satisfecho. Ese es el Qué primer, importante es eso. es súper relevante. Primero, estar satisfecha o satisfecho. ¿En dónde? Dice, en la mente, en los sentidos, nuestros sentidos tienen que estar satisfechos, y en el ser. Ese es el primer nivel de qué significa la salud, es la satisfacción de nuestro fuero interno. ¿Sí? ¿Me querías decir algo? Respecto a ese punto, se me vienen rápidamente a la cabeza el concepto de bioindividualidad, de entender que si bien todos tenemos una matriz que funciona y un cuerpo que responde a lo mismo, somos infinitamente únicos. Exacto. Y desde ahí también surge el concepto de soberanía, de cómo yo, al ver otras formas de mirar la salud, puedo salir de esta suerte como de visión bastante paternalista que tiene la medicina alópata, que tú vas donde un especialista y ese especialista te da una pauta que tú la repites de manera automatizada, que anula absolutamente tu sentido de coherencia, te anula lo que en el principio de los tiempos era el principal motor de las culturas, que era alimentarse para sobrevivir. Y desde ahí, claro, se ha perdido el instinto, hemos perdido el poder personal, y qué bonito cómo cobran sentido hoy culturas que son tan milenarias y formas de concebir esto que son tan sagradas. Sí, claro. Entonces, el autocuidado, entendiendo que es como muy desde uno y que Sí. uno tiene mucho mayor poder sobre eso, tanto a nivel mental, emocional, físico, de lo que nosotros podríamos estar acostumbrados a hacer. Entonces también es tremendo desafío. Tal cual, porque es la misma definición que tú estás mencionando, o el mismo concepto de autocuidado, infiere la existencia del reconocimiento de quien se está cuidando, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo que generalmente no se practica ni eh, no hay entusiasmo para aquello. No, no hay una enseñanza, una educación para primero reconocer quiénes somos. Ese es el punto de partida inicial. ¿Quién soy? Entonces luego Claro. puedo entender de forma muy natural qué es bueno para mí, cómo puedo Sí, cuidarme, qué cosas no son buenas para mí, qué cosas son buenas para mí. Primero necesito, y de eso falta tanto en nuestra sociedad moderna. Ahí, cuando uno empieza a estudiar en el colegio, te empiezan a enseñar de inmediato matemáticas, lenguaje, ciencia, física, en fin, geometría, un montón de cosas, y no hay ningún tipo de énfasis en primero reconocerte, cómo
tus patrones emocionales, cuáles son tus tendencias digestivas, cuáles son tus tendencias patológicas, cuáles son tus tendencias sociopolíticas. No hay ningún tipo de autoobservación. Y sin aquello, la idea de la salud es bien vaga, es bien vaga. Porque claro, te vuelves un objeto de estudio, finalmente. Eres Sí, simplemente un objeto de estudio absolutamente. cuando vas, como bien lo dijiste, cuando voy al doctor, yo soy un objeto de estudio de parte del doctor. Estoy amarrado a que me analicen y simplemente, como tú bien lo dijiste, seguir directrices automáticas que no necesariamente aplican a quien yo soy. Entonces es muy Sí, relevante primero el autoconocimiento. ¿Quién soy? Entonces, para cerrar la idea de cuál es el concepto de la salud, primero conocerme a través de mi fuero interno y generar autosatisfacción, contentamiento. Y el segundo es el nivel fisiológico, efectivamente, es cómo funciono yo a nivel fisiológico. Para que exista salud, dice la Ayurveda, debe existir un funcionamiento armónico en mi cuerpo, entre distintos componentes, los tres doshas, que son la idea de los bioelementos en el Ayurveda, en la sí, digestión, en el Agni, el fuego, en los tejidos corporales y en las excreciones. Esos cuatro elementos, esos cuatro componentes del cuerpo, deben trabajar de forma armónica para que exista la salud. Entonces, en última instancia, la salud, que es establecerse en uno mismo, implica que mi cuerpo funcione de forma armónica entre sus distintos componentes, y para aquello yo necesito saber cómo van a funcionar armónicamente. Para algunas personas el comer ají es pésimo, pero para otras el comer ají les hace tener más energía, bajar de peso, mejorar su digestión. Entonces necesito sí. conocer cuáles son mis funciones para poder generar una función armónica. Y lo mismo a nivel interno, debe existir contentamiento, satisfacción. Es desde ahí, desde donde se trabaja la salud. Claro. Ahora, enfocándonos en eso y entendiendo que tenemos una gran tarea de desaprender un modelo que a todas luces está obsoleto, para dar paso a una nueva forma de mirarnos. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud el año pasado declaró el agotamiento como una patología. Eso Exacto. nos, antes era un síntoma y ahora, o sea, estás enfermo de agotamiento. Y desde ahí es muy bonito el pensar en cómo rescatamos la armonía para finalmente entender que nuestro cuerpo, si se enferma, el dolor crónico genera depresión y la depresión te va a aislar y somos muy integrales. Entonces, ¿cómo volvemos a mirarnos y a darnos también esperanza? Porque muchas veces uno dice, bueno, estoy tan desequilibrado que no me comprendo y no sé cómo salir, entonces tenemos una suerte de entrampamiento, entendiendo además que el acceso a la salud muchas veces es imposible. Paula nos pregunta, ¿cómo podemos enviar este mensaje como de esperanza y de que hay otras formas de hacerlo eh, para como comenzar a salir de este entrampamiento entre todos? Mm. Es bien interesante que la mayoría de los textos filosóficos o yógicos en la India, la mayoría comienza con una cierta idea que es jignasa, que significa el cuestionamiento. Desde ahí parte, desde ahí parte todo. Parte desde que nos empecemos a cuestionar primero lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos tratando, cómo estamos comiendo, cómo estoy respirando, cómo estoy trabajando. No desde un cuestionamiento abrumador, no desde un cuestionamiento ansioso o culposo, que esos son puros polos mentales en última instancia, sino que desde un cuestionamiento consciente que busque acciones resolutivas. ¿Sí? Sí, Parte desde ahí, parte desde el cuestionamiento, parte desde el empezar a ver que en realidad pueden existir otras formas de vivir. Y yo creo que eso es algo que está ocurriendo mucho ahora en el presente, que nos estamos dando cuenta
que en realidad esta forma de vivir que estamos llevando están medias, como tú lo dijiste, medias obsoletas, medios que estamos chocando un poco con ellas en vez de que sean Sí, facilitadores para la existencia. Si eso es lo que deberían ser. sí, y frente a eso, justamente nos preguntan cómo podemos dilucidar aquello que necesitamos realmente de aquello que la publicidad y los estímulos internos nos incitan a necesitar. Y frente a eso, creo que es sumamente importante lo que tú decías de no abordar el tema desde la angustia o desde la ansiedad, sino más bien desde lo amoroso, de Sí, cómo podemos generar una relación amorosa con nosotros mismos y desde ahí abrirnos al resto de las personas, porque finalmente no podemos trabajar la autoexigencia desde la autoexigencia, no podemos trabajar el ego desde el ego, tal sino cual. que todas las cosas que nosotros, como dice muy bien la frase, corrígete a ti mismo y el mundo se corregirá, en mayor o menor medida lo que esté a nuestro alcance, es precisamente desde el amor, Sí, sí, desde el tener paciencia, de entender que lo estamos pasando mal, pero abrazar también los procesos y sí, un día a la vez, tal en cual. este como retiro involuntario. Sí, tal Entonces, cual. ¿cómo podemos dilucidar el estímulo de la industria que nos hace creer que necesitamos algo de Sí. lo que realmente necesitamos? Y cómo eso puede expandirse a todas las esferas. Voy a hacer una respuesta poco filosófica, poco tradicional y va a ser súper práctica en realidad, muy, muy práctica. El yoga propone que para dilucidar ese tipo de cosas que son fundamentales, se requiere una mente tranquila. Entonces, con una mente inquieta va a ser muy difícil dilucidar y va a ser muy fácil engañarme por, como bien lo decía en el comentario, por aquello que está pulsando afuera. Pulsa, 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 entonces mi atención en realidad no estoy siendo consciente, estoy siendo simplemente mecanizado hacia la pulsación más fuerte. Si este brillo que está acá es más fuerte que el que está acá, entonces mi atención se va a dirigir hacia allá. No es una decisión consciente. Entonces, Sí, lo primero es desarrollar conciencia y cómo hago aquello. El yoga, eso es lo que busca, más allá de las posturas que ahora conocemos tanto, el yoga lo que busca es el desarrollo de la conciencia, es un proceso de desarrollo. Primero, tratar de sentarme un ratito. Sentarse, ¿me quedé pegado o se escucha bien? te escucho bien, pero te quedaste pegado. Ya, veamos qué pasa. Sí, dale. Ahora sí. Uh, Creo que ahí volvimos. Ya. Entonces, el sentarse es un acto muy sí, como ahora sí. simbólico, ¿no? Porque durante el día a día, detenernos un momento, ¿no? Dar lo mismo si es en el suelo, con las piernas cruzadas, en una silla, eso es irrelevante. Lo fundamental es sentarme, aquietarme un momento, parar lo que esté haciendo. Luego, lo siguiente es respirar con mayor atención, ¿sí? Entonces me siento, me aquieto, me acomodo. En esa comodidad y en esa quietud, luego respiro y puedo observar de mejor forma mi respiración. Cuando la respiración es muy inquieta, dice el yoga, la mente naturalmente es inquieta, naturalmente. Una le sigue a la otra. Entonces, cuando puedo regular un poco mi respiración, si mi inhalación es muy prominente y mi exhalación es muy bajita, o al revés, mi inhalación es bajita, mi exhalación es muy prominente, voy a tratar de darle armonía a esos dos procesos. Tratar de respirar un poquito más largo y más suave. Entonces, y es súper práctico, es algo que cualquiera puede hacer. Entonces la mente va a estar mucho más clara, mucho más tranquila. Y ahí va a ser más fácil dilucidar qué en realidad está pulsando afuera, cuáles son los impulsos que están llegando desde afuera y cuáles en realidad son movimientos naturales de quién soy y hacia dónde debo dirigirme. ¿Sí? ¿Es esto Sí, apropiado para mí? No, esto no es muy apropiado a mí. Quizás a ratos tengo un gusto por algo que no es muy apropiado para mí. Y eso es súper importante. El sí, Ayurveda claro. lo plantea mucho. Dice que cuando estamos en armonía, nuestros gustos son concordantes con lo que es apropiado. Pero cuando estamos en desarmonía,
nuestros gustos son incongruentes con lo que es apropiado, entonces nos gusta lo que no nos hace muy bien. Cuando la Claro. mente está más tranquila, podemos observar con mayor claridad eso. Creo que en parte respondiste la siguiente pregunta, que es precisamente qué aconsejas para empezar a entrar en este tipo de medicina del autoconocimiento para alguien que está muy occidentalizado. Y al parecer es simplemente parar y respirar para como aquietarse y poder desde ahí comprender qué es lo que necesitamos. Sí, eso, pero ahora solo acotar que ese es el inicio para observarme, el inicio para reconocer mis ciclos, el inicio para reconocer qué es bueno, qué no es tan bueno para mí. Pero todo esto debe ser acompañado como cualquier, en realidad, proceso de progresión, debe ser acompañado. Y esto es súper importante. Debe ser contenido por personas que tengan más experiencia que yo, por personas que estén en el mismo proceso que yo, por personas que están aprendiendo conmigo, toda esa comunidad, y ahí está el aspecto comunitario súper fundamental, toda esa Sí. comunidad va a crear un soporte muy relevante para poder progresar en este autocuidado, en este autoconocimiento. Son las dos cosas están unidas. Autocuidado y autoconocimiento no se pueden separar. Para autocuidarte necesitas autoconocerte y Sí. cuando te autoconoces te cuidas. Y qué importante es precisamente el generar vínculos, el generar círculos que sean virtuosos para tener una contención, porque muchas veces la angustia, la ansiedad o algún proceso que nosotros estemos pasando eh, ensucia un poco nuestro sentido de realidad. Entonces, ¿cómo desde ahí tu comunidad te lleva a una objetividad que muchas veces uno no ve porque tiene demasiado como perfeccionismo, autoexigencia, culpabilidad, que son como grandes pandemias en el mundo moderno? Tal Y cual. eso nos llena de virus mentales. Eh, Sí. en relación a lo que conversábamos precisamente sobre el cómo comenzar a observarnos, se me viene a la mente las intencionalidades del espíritu, el cómo yo, al despertar, por ejemplo, un ejercicio muy simple es decir, estoy en el aquí y en el ahora, soy un observador de mí mismo, no tengo, no me comparo, por tanto no me avergüenzo y vivo en la gratitud entendiendo que eso no está exento de momentos difíciles, pero que sí, nuestra vida puede ser grandiosa si entendemos que todo confluye para que nosotros podamos ir desarrollándonos y generando estas instancias sin ir más lejos. Entonces, Sí. ¿cómo desde esa intención del espíritu, acallando la mente, desde el yoga, podemos finalmente dar vuelta un poco el partido y hacer que la mente sea un instrumento del espíritu y no al revés? Mm. Y desde ahí creo que también lo que comemos, como las disciplinas que podemos practicar, cobran un montón de coherencia. Sí, tal cual. Igual, más que una, no sé si es tanto una pregunta, yo creo que lo respondí, como que tú misma respondiste bacán. Eh, yo lo veo muy desde el sentido de primero atención, luego intención, luego acción. O en chileno, voz vela, y luego, primero voz Claro, vela y luego voz dale. Y eso eso connota a nuestras acciones como como un sacrificio, como algo sagrado, no desde una connotación religiosa ni tampoco tortuosa del sacrificio, sino que como lo que claro, efectivamente implica el sacrificio. Sacrificio significa hacer sacro, sacrifice, volver sacro, sagrado. ¿Y qué significa ser sagrado? Básicamente que estás haciendo consciente, estás actuando de forma consciente. No sí, estás actuando de forma mecánica, dejaste de ser un robot, actuando de forma consciente al comer, al hablar, al dormir, ¿sí? Estás siendo consciente de ti misma, estás siendo consciente
de lo que te rodea, de tu entorno, estás siendo consciente de tus factores más fundamentales y también estás siendo consciente del contexto en el que te enmarcas. Y es Sí. debido a esa conciencia que actúas. Y eso entonces vuelve a nuestra vida una vida armónica, ¿sí? Una vida, ahí está de nuevo la palabra que a veces se manosea mucho, sagrada. Eso es una vida sagrada desde la perspectiva de la Ayurveda y desde la perspectiva del yoga. Es una vida consciente. Oye, y desde este punto, mucho se confunde o sea, se tiende a pensar que cualquier tipo de visión de la salud o del estilo de vida que escape a lo occidental y como lo más conocido, es espiritual, esotérico, como místico y tantas otras cosas. Y finalmente con lo que tú nos cuentas, nos podemos dar cuenta que la espiritualidad es sumamente concreta. De hecho, la conciencia se trabaja precisamente en medio de la energía colectiva. Es bastante más simple, creo, ser zen Exacto. en la montaña sin nadie que roce Exacto. eh, tu quietud. Pero, ¿qué pasa cuando uno tiene que ser zen en la mitad de la ciudad, en una pandemia, en enfrentarse a la convivencia 24/7? Sí, Entonces, sí, hay un texto fundamental del yoga, el Bhagavad Gita, que ocurre en mm, el medio de un campo de batalla. O sea, así de yógico. sí, la espiritualidad es sumamente concreta. Desde el replantearnos, entender que hay un montón de muros que nos alejan de saberes sumamente beneficiosos solo porque están como teñidos de precisamente como el mercado lo vende. Desde ese punto, a mí me gustaría conversar y que nos contarais un poco cuál es tu opinión respecto a que muchas veces se cree que adoptar otras formas de vida son súper caras, que alimentarse sano es súper caro, que practicar yoga es caro, y cómo esto puede llegar también a las personas que tienen menos recursos para que la salud precisamente vuelva a ser un derecho y deje de ser un privilegio. ¿Me escuchas? Porque se cayó mucho entre medio. ¿Me escucháis? Oh, sí, te escucho. Ya. Creo que alcancé a agarrar lo que me preguntaste. Espero. Dale. Si no me corriges. Sí, obvio. Um, el yoga, el ayurveda, si bien se marcan en un origen muy extranjero en India, son patrimonio del ser consciente en última instancia. Porque estamos hablando de herramientas para que el ser se vuelva más consciente y el ser se vuelva más saludable. Así que eso en primera instancia. El yoga y el ayurveda no le pertenecen a India, le pertenecen a aquella persona que quiera volverse más consciente de sí misma y de las repercusiones que tiene sobre el contexto que le rodea. Y claro, aquí lo que mencionaste responde a muchos fenómenos, el cómo es que se trajeron estas cosas a Occidente desde una mirada en muchos casos muy consumista, Mm. generó en última instancia un fenómeno de apropiación muy capitalista del yoga y de la ayurveda, y eso es algo que se está tratando de trabajar desde lo interno, desde las comunidades yógicas y ayurvédicas serias, porque efectivamente es así, es decir, se han vuelto privilegios básicamente estas cosas, el yoga y el ayurveda, por su precio, por su elitismo, por preconceptos, por mitos en relación a... Mm. Y ahí toca bastante como, especialmente en las personas que nos movemos en estos circuitos, empezar a tratar de desmistificar un poquitito estas temáticas, bajarlas a tierra, como tú dijiste, como contextualizarlas. Pasa mucho en el yoga que se descontextualiza
por una Sí. mirada pseudo trascendentalista y que por lo tanto no, yo no voy a hablar de política, o yo en realidad estoy levitando unos 5 centímetros por encima de la tierra y por lo tanto Sí. las cosas no me tocan, y empezar a bajarlas, volverlas concretas y ver qué es lo que el yoga y el ayurveda aportan ahora en mi persona, en mi contexto, en mis comunidades, cómo pueden ayudar. Y eso yo creo que es una pega que está ocurriendo ahora. No sé si hay una respuesta ya creada. Y es súper importante el punto que tocas, muy, muy relevante. Podemos ir co-creándolo. Creo Exacto. que por un lado, la población que es más escéptica, abrirse un poco, bajar la guardia, y por el otro lado, las comunidades yógicas, como tú bien decías, empezar a liberar y a compartir todos los saberes y los conocimientos eh, a los que más lo necesitan. Sí. Nos hacían una pregunta que nos lleva a lo más concreto, que Ujú. es cómo el Ayurveda nos puede ayudar hoy a llevar mejor esto, cómo podemos acceder. Entonces, sería súper interesante que nos contaras, por ejemplo, tips, que nos compartieras cómo podemos trabajar el Ayurveda con niños, y qué podemos hacer ahora para mejorar nuestra calidad de vida, entendiendo que además estamos encerrados. Sí, súper, súper buena pregunta. Esto requiere un cierto entendimiento muy, muy, muy básico de ciertos conceptos de la Ayurveda, que son los doshas o los bioelementos. Para la Ayurveda existen estos 3 grandes bioelementos que son Vata, el aire, Pitta, el fuego, y Kapha, la tierra y el agua. Y cada individuo tiene estos 3 bioelementos. Y cada cosa que existe en el entorno tiene la capacidad de alterar estos 3 bioelementos en el individuo. ¿Ok? Una alteración de Vata, del aire, en mi cuerpo va a provocar excesiva liviandad, resequedad, Mm. inquietud, porque el aire así lo es. El aire es inquieto, es liviano, es seco, en fin. Un excesivo estímulo de afuera de fuego va a generar en mí acidez, reflujos, problemas en la piel, mucho calor, rabia, en fin. Entonces, es súper importante entender desde la Ayurveda que lo que está afuera, al ser integrado, tiene la potencialidad de alterarme, ¿ok? Y por eso vuelvo a recalcar la importancia de conocerse. Si yo naturalmente tengo un fuego alto en mí, eso quiere decir que con pocos estímulos de afuera de carácter de fuego, es decir, mucho calor, cosas muy picantes, en fin, eso va a incrementar rápidamente en mí. Entonces, enmarcándolo en el contexto actual, es muy evidente, es muy fácil de ver cómo es que el contexto actual está alterando 2 grandes polos, que son el aire y la tierra. El aire, porque el aire es incierto, entonces todo este contexto actual es demasiado de incertidumbre, de miedo, um, de ansiedad, de no saber Mm. hacia dónde va la micro. Entonces hay demasiado movimiento e inquietud. Eso es de característica del aire. Y la segunda característica es una característica muy concreta, que es que no nos podemos mover. Y eso es muy de la tierra, Sí. muy, entre comillas, estable. Hay mucha estabilidad, tanta que no me puedo mover, no puedo salir, no puedo avanzar. ¿Sí? La tierra también, cuando está en exceso, genera letargo, genera incapacidad de expresar mi voluntad. Nuestra voluntad, en un sentido, en varios aspectos está coartada. Entonces, estos 2 grandes elementos, el aire como Vata en mí, este bioelemento, y Kapha, la tierra en mí, están muy alterados. Y la mayoría de las personas estamos sufriendo por algún tipo de alteración de estos 2, o Vata o Kapha. Claro, la Lili pone, cagamos el Sí. club Vata Kapha. Tal cual. A las personas que tienen naturalmente más alto estos 2 bioelementos, muy probablemente les va a pegar más. ¿Ok? Entonces, para tratar de dar alguna solución, es muy importante, por un lado, que nuestro sistema nervioso esté lo más contenido posible. Y eso es súper, súper importante. Y para aquello, lo que hablamos antes,
de darnos un tiempo durante el día para respirar con mayor claridad. La respiración va a regular el sistema nervioso. Comer cosas que sean más suaves y agradables al comer, ¿sí? La suavidad al comer, que sea algo fácil de digerir, fácil de incluso masticar, y ciertas hierbas que regulan nuestro sistema nervioso, como por ejemplo la valeriana, Sí. la nuez moscada en pequeñas cantidades, la pasiflora, el cedrón, la melisa. Esas nos van a ayudar mucho, especialmente a dormir bien, lo cual es súper relevante desde la Ayurveda. Está súper Sí. difícil ahora por tanto estímulo, pero es súper importante que tratemos de dormir bien. Eso en el aspecto de Vata. Y para cerrar, en el aspecto de Kapha, la tierra, dentro de lo posible tratar de hacer alguna actividad que me mueva. Puede moverme intelectualmente, puede moverme corporalmente, ojalá sean las dos. Ojalá dentro de lo posible, entendiendo la dificultad del contexto actual, para mi propio autocuidado pueda generar ciertos espacios de movilización. A veces que alguien me mueva, que alguien me diga, oye, hagamos algo como para despertar un poquitito, para salir de este sopor, hacer yoga en la casa, qué sé yo, hacer aeróbica en la casa, a tener proyectos que me muevan mentalmente. Y en términos de hierbas que puedan ayudar, por ejemplo, el jengibre me va a ayudar a generar más energía mental y energía física, el romero va a generar mayor intención y voluntad. Entonces esas son dos eh, recomendaciones que son muy opuestas. Recomendaciones para el aire, Vata, y recomendaciones para Kapha, la tierra, que están muy afectadas ahora. Me parece súper interesante el cómo podemos un poco reflexionar y mirarnos desde precisamente entender que estamos compuestos de elementos y que dentro de eso somos el todo y somos parte del todo. Creo que es súper importante el ir, como tú bien decías, generando situaciones nutricias a nivel mental, porque alimentarse no es solamente lo que comemos. Por un Exacto. lado, nutrir a nuestro cuerpo con las vitaminas, los minerales, sin ir más lejos, el preocuparnos también de recibir por lo menos 20 minutos de sol al día. Estamos encerrados y necesitamos la vitamina D, que solo la podemos obtener del sol y haciendo deporte. Eh, y también generar situaciones nutricias con nuestros hijos, cuáles son nuestras conversaciones, escuchar música, aprovechar de contar la historia de la familia. Eh, Creo que Sí, hay que un poco como cimentar una calma y invitar a los niños también a la reflexión, sí. a, a darles esta soberanía, a que sean más escuchados, a considerarlos lo que son y que son seres sumamente pensantes y que tienen mucho más que enseñarnos de lo que nosotros podríamos enseñarles a ellos. Sí, Entonces también observar a los niños creo que es súper importante para uno reconectarse con la esencia. y algo que me gustaría agregar, que creo que es muy bacán lo que dijiste de la importancia de la correcta nutrición y que no solo incluye la comida, sino que también incluye un montón de otros elementos. Tú agregaste el sol, podemos agregar lo que respiramos, el agua y también los estímulos que recibimos. A mí me gustaría hacer un contrapunto, un contrapeso de lo que mencionaste, que es súper importante la apropiada nutrición. También es importante la, la reducción de la sobreingesta, ¿sí? A mí me gusta pensar en ciertos ayunos, no solo de comida, que en realidad son muy específicos de cada individuo, sino que de qué estamos recibiendo. Y ahora especialmente eso toma demasiada importancia porque estamos sobresaturándonos de información. Como ahora ya no estamos Sí. saliendo tanto a trabajar, ahora estamos con el internet pegado, con el celular, con el computador, estamos escuchando noticias por todos lados, la gente que tiene tele ve las noticias y es todo el rato una sobresaturación de información. La información no es conocimiento. La información puede nutrir al conocimiento, pero la mera información no necesariamente es conocimiento y en muchos casos genera lo opuesto, genera ignorancia. No, dejamos de entender, dejamos de saber
y se genera todo un cúmulo de conflicto mental, la ansiedad, la depresión, mucho tienen que ver con esta sobresaturación de información chatarra, en un sentido. Y Sí, relacionándolo con los niños y niñas, es súper importante, por un lado, nutrirles de forma apropiada y contenerles en sus procesos de autoinvestigación y de reconocimiento de lo que está ocurriendo en el entorno, pero también de promover esta separación del exceso de información. Eso es súper importante. sí. Beach, hablando de información en honor al tiempo que se nos va a cortar, quedaron dos preguntas en el tintero, que es precisamente cómo se relaciona el yoga con el contexto social y cómo se relaciona la psicología con la Ayurveda. La invitación es la siguiente, que nos comentes, que nos como invites a tu comunidad. De repente se pueden generar otras instancias para conversar de estas preguntas que quedan al pendiente. Y precisamente, así como la información no necesariamente es conocimiento, si no la integramos a la vida, los conocimientos poco sirven si no se transforman en sabiduría, en la integración para que sea un real saber y tener la coherencia de lo que se sabe con lo que se hace. Entonces, porfa, como invítanos a la comunidad a poder tener herramientas prácticas para poder seguir este camino y ver dónde nos toca a cada uno. Bacán. Gracias de nuevo por la invitación a esto, que es súper saludable. Yo estoy aprendiendo mucho con lo que estamos conversando, así que te lo agradezco. Eh, Igualmente. y también gracias por la oportunidad de hablar de nuestra comunidad. Nosotros tenemos una comunidad de escuela que se llama Dhatri, con H después de la D. Ahí la Lili está poniendo el nombre, Dhatri. Que significa, de hecho, es un nombre en el concepto de la India, tanto el yoga como el ayurveda. Dhatri es un nombre de la tierra que se considera una entidad. Esta entidad es tanto quien nutre como quien soporta. Eso Sí, significa Dhatri literalmente. Literalmente significa que soporta y que nutre. Entonces, en la escuela tratamos de generar contenidos y reflexiones acerca de estos temas de forma regular. Por un lado tenemos clases de yoga regulares. Por el contexto tratamos de bajar harto los precios para que sean bien accesibles. Y hay una clase semanal que es gratis, que se transmite los sábados en la mañana. Y hay otra clase que es gratis para adulto mayor, porque tú hablaste de niñas y niños que indudablemente están sí, siendo muy afectados con esto. Y también otro grupo súper importante son adultos mayores, que están súper afectados también en lo muy, muy concreto. O sea, los adultos mayores no pueden salir para nada, ni con un sí. permiso, ni con nada. Sin ir más lejos, la semana pasada el conversatorio se trató precisamente de cómo están Claro. viviendo los adultos mayores. Beach, agradecerte en el alma estos 50 minutos de conversación. La gente quedó más que invitada a seguirlos en Instagram, a ir involucrándose más en todas las herramientas que hay para precisamente cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Así Bacán. que te agradezco en nombre de Rosal Organizado. Ojalá Feliz. que sea una instancia que se repita y a elevar el espíritu.